Bueno, entonces vamos a comenzar con un nuevo tema. Vamos a introducir hoy lo que son los homomorfismos de grupos. Y la idea aquí es tratar de comparar los grupos en el sentido de, por ejemplo, si ustedes consideran los enteros módulos 4 con la suma, esto es un grupo abeliano, y si por otro lado toman el grupo que viene de las raíces de la unidad con la multiplicación, también sabemos que es un grupo abeliano. Y si bien es cierto que los conjuntos son diferentes, uno está formado por clases de equivalencia, el otro por números complejos. Fíjense que la operación es suma acá, en el caso de W la operación es la multiplicación. Estos dos grupos en apariencia son muy diferentes, pero nosotros vamos a ver que en realidad desde el punto de vista algebraico son básicamente lo mismo, ¿no? Es decir, que uno puede definir una función biyectiva que preserva las operaciones, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. O sea, que de alguna forma, después que veamos estos capítulos, pues vamos a entender por qué grupos que se ven tan diferentes en la naturaleza de sus elementos, pues resultan ser básicamente lo mismo. Es decir, son desde el punto de vista algebraico, estos dos grupos van a ser iguales. Entonces, eso es lo que queremos hacer en estas próximas dos secciones, buscar la manera de comparar los grupos. Y entonces, teniendo claro esto, comencemos con primero la definición de un homomorfismo de grupos. Voy a partir de G y H dos grupos. Entonces, un homomorfismo de grupos, o simplemente un homomorfismo de G a H, es una función alfa, una función en el sentido que ustedes conocen, del grupo G al grupo H, que satisface esta propiedad. Alfa de G1 por G2 es igual a alfa de G1 por alfa de G2 para todos los elementos del grupo G1 y G2. Aquí es importante notar que, acuérdense que G y H son grupos y por lo tanto cada uno de ellos tiene una operación. G tiene su operación y H tiene su operación. Entonces, aquí adentro, cuando yo multiplico G1 por G2, estamos usando la operación del grupo G. Mientras que en la multiplicación aquí, fíjense que alfa de G1 y alfa de G2 son elementos de H, y la multiplicación que estoy haciendo del lado derecho es la multiplicación del grupo H. Es decir, alfa de G1 multiplicado por alfa de G2, me refiero a la multiplicación de H, mientras que G1 por G2 me refiero a la multiplicación que está definida en G. Entonces, eso es lo que es un homomorfismo de grupos, ¿no? Una función de un grupo al otro que tiene esta propiedad, que es como de preservar las operaciones, ¿no? Otro concepto relacionado con el homomorfismo de grupos es lo que se llama el kernel del homomorfismo alfa, ¿no? Si yo tengo alfa de G en H, un homomorfismo de grupos o un homomorfismo, está claro aquí que G y H son grupos. Entonces el kernel de alfa es el conjunto, lo vamos a denotar ker alfa, y está formado por todos los elementos del grupo G cuya imagen es la identidad. Fíjense que esta identidad se refiere a la identidad de H, ¿no?
Entonces, todos los elementos del grupo cuya imagen es la identidad de H, eso es lo que se llama el kernel de alfa. De manera que, en principio, esto sería como un subconjunto del grupo G, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el kernel de un homomorfismo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para aclarar esta nueva definición. Entonces, comencemos con el ejemplo 4.10. El ejemplo 4.10, vamos a tomar entonces n, un entero positivo, mayor o igual que 2. Entonces, vamos a considerar la función alfa, que está definida sobre los números enteros y toma valores en los enteros módulo n. Fíjense que z es un grupo con la suma, en los enteros módulo n es un grupo con la suma, y entonces lo vamos a definir como a cada elemento a en z le asociamos su clase a. Fíjense que en este caso vamos a usar los corchetes para que no se preste a confusión, ¿no? Porque acuérdense que los elementos de Zn normalmente los denotamos por A sin los corchetes, pero aquí como aparece Z y Zn, pues vamos a hacer más claro que se trata de la clase de A, ¿no? De Zn. Entonces, esta es una función que está bien definida, ¿no? Para todo elemento A en Z, pues se le hace corresponder la clase de A, que es un elemento, la clase de A se supone que es la clase en Zn, ¿no? Entonces, esa función está bien definida y vamos a ver que es un homomorfismo de grupos, es decir, ¿qué es lo que tenemos que probar? Pues me doy dos elementos A y B en Z, y entonces vamos a calcular quién es alfa. Fíjense que la operación en Z es la suma, ¿no? Entonces, lo que en este caso voy a calcular quién es alfa más B. Y por definición, la función a cada elemento lo manda en su clase. Es decir, en la clase de A más B. Pero nosotros sabemos que la suma en Zn tiene esta propiedad. De hecho, así está definida. Y fíjense que ahora la clase de A es precisamente alfa de A y la clase de B es alfa de B. Esta es la operación suma en Zn, ¿no? Entonces, para todo A y B en el dominio, si en Z en este caso, se satisface que alfa de A más B es igual a alfa A más alfa B. Entonces, eso ya nos dice que alfa es un homomorfismo. Vamos a calcular el kernel de alfa, según la definición que vimos antes. El kernel de alfa está formado por todos los A en Z, tales que alfa de A es igual a la identidad en Zn, pero la identidad en Zn es la clase del 0. Ese es el elemento de identidad en Zn. De manera que esto, al fin de cuentas, es todos los enteros. Alfa de A, ¿quién es? Alfa de A es la clase de A. Entonces, estamos buscando todos los enteros que satisfacen que la clase de A es igual a la clase de 0. Pero en Zn nosotros sabemos que estas dos cosas son iguales si solo si n divide a la diferencia, es decir, n divide a A. Es decir, que estos son los múltiplos de Z. Fíjense que esto es un subconjunto de Z, ¿no? Está de este lado, ¿no? Entonces, para este homomorfismo, el kernel de alfa está formado por todos los múltiplos de n. Fíjense que el n está fijo, ¿no? Entonces, ese sería en este caso el kernel del homomorfismo alfa. Bien, veamos otro ejemplo. En este caso, G es el grupo aditivo de los enteros y H
el grupo de los números racionales diferentes de 0. De manera que en realidad la función alfa, entonces va de los enteros z en los... Yo estoy usando esta notación para denotar los números racionales diferentes de 0, ¿no? El asterisco es que estoy quitando el 0 a los números racionales. Entonces, la función está definida de esa manera, ¿no? Como ahí se indica, ¿no? Si alfa de a igual a 2 a la a, donde, por supuesto, a es un entero. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es ver que de hecho esto es una función bien definida, ¿no? Y eso es cierto porque para cada a entero, si a es cualquier número entero, puede ser positivo, cero, negativo, fíjense que este elemento 2 a la a efectivamente pertenece a los racionales distintos de 0. De manera que la función sí está bien definida, y lo que vamos ahora es a demostrar que es un homomorfismo de grupos. Pero entonces tienen que tener en cuenta cuál es la operación en cada uno de los grupos. Acuérdense que los enteros es un grupo abeliano con la suma, mientras que los racionales distintos de 0 es un grupo multiplicativo, es decir, con la operación de multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para probar que es un homomorfismo? De nuevo, me doy dos elementos en el primer grupo, en el grupo de salida, A y B en Z, y vamos a calcular quién es alfa. La operación en Z es la suma. Alfa de A más B. Y por la manera como está definida la función, esto es 2 elevado a la A más B. Y por las propiedades de exponentes, esto es lo mismo que 2 a la A multiplicado por 2 a la B. Fíjense que esta es la multiplicación. Y esto es precisamente alfa de A multiplicado por alfa de B. Entonces, fíjense que aquí queda más claro que la operación de Z es la suma, mientras que la operación en los racionales distintos de 0 es la multiplicación, ¿no? O sea, cambia la operación. Entonces, esto ya demuestra que alfa es un homomorfismo, ¿no? O sea, efectivamente, esto es un homomorfismo de grupos, entre los enteros con la suma y los racionales distintos de 0 con la multiplicación. Y vamos a calcular ahora el kernel de este homomorfismo. El kernel de este homomorfismo está definido como todos aquellos números enteros tales que su imagen es la identidad en el grupo de llegada, pero el grupo de llegada, la identidad es el número 1, o sea que tienen que reconocer cuál es la identidad del grupo de llegada. Entonces, esto es exactamente lo mismo que todos los números enteros, tales que alfa de A, que es 2 elevado a la A, es igual a 1, y el único número entero que tiene esta propiedad es el 0, que es un elemento acá de 0. Por lo tanto, en este caso, el homomorfismo tiene kernel que se reduce solamente al elemento 0, o sea, al número entero 0. Por lo tanto, este es otro ejemplo donde pues, probamos que es un homomorfismo y calculamos el kernel de ese homomorfismo. Sigamos con ejemplos. Este ejemplo es para un grupo cualquiera. Tomo G un grupo cualquiera
considero el producto cartesiano, o mejor dicho, el grupo, acuérdense que lo llamamos el producto directo de G, ¿no? G por G, donde los elementos aquí son pares, o sea, son elementos del producto cartesiano, donde A y B están en G, y acuérdense que cómo era la operación definida en el producto directo, es decir, yo para multiplicar dos elementos acá, pues los multiplicaba coordenada a coordenada, ¿no? Entonces, esto nosotros probamos que efectivamente esto era un grupo. Y entonces la función que estoy definiendo del producto directo de G por G en el grupo G viene dado de esta forma, ¿no? O sea, envío, este es un elemento que está en el producto directo. Fíjense que aquí los G y Y están en G. Y entonces lo que voy a hacer es enviarlo en la segunda componente. O sea, que a cada par lo envío en la segunda componente. Fíjense que esa segunda componente está en G, de manera que la función alfa está bien definido, ¿no? O sea que si este es el elemento, pues lo estoy enviando en el elemento B, que es un elemento que está en el grupo, ¿no? Entonces, está bien definida, fíjense que la estoy definiendo para cualquier par, y la imagen que estoy seleccionando es un elemento del grupo G. De manera que esa función está claramente bien definida. Entonces, vamos a ver que es un homorfismo de grupos, ¿no? Entonces, para eso, pues me doy, bueno, vamos a darnos G1 y G2, por ejemplo, y, qué sé yo, X1 y X2, dos elementos de G por G. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que calcular? Alfa del producto de estos dos elementos en el producto directo, es decir, alfa de G1, G2 multiplicado por X1, X2. ¿De acuerdo? Tenemos que calcular la imagen del producto de estos dos, el producto de ellos dos en el producto directo G por G. Pero, repito, ese producto está definido coordenada a coordenada, es decir, que eso va a ser igual a G1 multiplicado por G1, y en la segunda componente sería G2 multiplicado por X2. Así se define el producto, este es el producto en el producto directo G por G. Bien, ahora alfa de este elemento, por la manera que está definido, lo envía en la segunda componente, y la segunda componente sería G2 por X2, de manera que la imagen de ese par es G2 por X2. Fíjense que todos estos productos aquí adentro son los productos del grupo G, ¿no? Ahora, fíjense que G2 yo lo puedo escribir como alfa de G1, G2. Y X2 es alfa de X1, X2, porque alfa de este par es la segunda componente X2 y alfa de este par es la segunda componente que es G2. Entonces, ¿qué hemos demostrado acá? Que efectivamente alfa de un producto de cualquier par de elementos en el producto directo es el producto de los alfas, es decir, es alfa del primer elemento multiplicado por alfa del segundo. Fíjense que aquí este producto es el producto en el grupo G, mientras que acá este es el producto en el grupo G por G. Entonces, esto ya demuestra, fíjense que estos son dos elementos arbitrarios del producto directo, entonces esto demuestra que alfa es un homomorfismo entre estos dos grupos. ¿Y quién es el kernel de alfa ahora? El kernel de alfa estaría formado por todos los elementos
G1, G2 en el producto G por G, tales que alfa evaluado en G1, G2 es igual ¿a quién? Sería a la identidad de G, ¿no? Este G es un grupo y entonces este E se refiere a la identidad del grupo G. Pero bueno, esto es lo mismo por la manera como está definido el alfa, como todos aquellos G1, G2 en el producto G por G, tales que G2 es la identidad. De manera que los elementos que están en el kernel son todos aquellos en el producto directo, o en el G por G, que tienen segunda componente igual a la identidad, ¿no? O sea que eso lo pueden escribir entonces como G por E. Entonces, el kernel de alfa, en este caso, está formado por G multiplicado por la identidad, o sea, el producto directo de estos dos, que es un subconjunto de G por G. Entonces, ahí tenemos un ejemplo y yo creo que se pueden dar cuenta que también han podido haber definido una beta de la misma forma y lo pueden hacer como ejercicio, definiéndola como beta de G1, G2, pues enviándolo a la primera componente también, ¿no? Yo creo que se pueden dar cuenta que de una forma muy similar se puede probar que esto también es un homomorfismo de grupos. Y el kernel seguramente va a ser la identidad por G, al revés, ¿no? Entonces, aquí tienen otra manera de construir muchísimos homomorfismos, ¿no? Fíjense que esto es para un grupo arbitrario, ¿no? Entonces, pueden tomar Z, los racionales diferentes de 0, Zn, etcétera. De esa manera pueden construir homomorfismos de grupos. Digamos, lo que estamos haciendo es como proyectando en la primera componente o en la segunda componente, ¿no? Entonces, ahí tienen otros ejemplos de homorfismo de grupos y también calculamos su kernel, ¿no? El ejemplo 4.13, tengo G y H dos grupos cualquiera y voy a definir el homomorfismo alfa de G en H, donde lo que estamos haciendo es enviando todos los elementos del grupo G, lo estoy enviando a la identidad de H, ¿no? Acuérdense que en este caso está claro que estamos hablando de la identidad del grupo H. Entonces, esta es una función trivial, es decir, es una función constante, ¿no? A todos los elementos del grupo los mando en la identidad de H. Entonces, veamos que también eso es un homomorfismo de grupos, ¿no? Entonces, para eso, pues, tomo dos elementos G y X, por ejemplo, me doy dos elementos cualquiera del grupo G y voy a calcular alfa de G por X. Este es el producto en el grupo G, G por X. Entonces, alfa es una función constante, envía absolutamente todos los elementos del grupo en la identidad del grupo H. En particular, G por X es igual a la identidad de H. Y fíjense que esto la identidad, pues lo puedo escribir como la identidad por la identidad, y esto es lo mismo que alfa de G multiplicado por alfa de X, ¿no? Entonces, este producto aquí, claro, tanto este que usé aquí como el que usé aquí, es el producto en el grupo H, ¿no? Entonces, ¿qué demostramos? Que para cualquiera dos elementos G y X en el grupo, alfa de G por X es igual a alfa de G por alfa de X, ¿no? Entonces, eso ya demuestra que alfa es un homomorfismo de grupos, del grupo G y H. Y en este caso, pues el kernel
de este homomorfismo particular estaría formado ¿por quién? Por todos los elementos del grupo, tales que alfa de G es igual a la identidad de H. Fíjense que en este caso, todos los elementos del grupo satisfacen esta propiedad. Es decir, este homomorfismo envía a todos los elementos del grupo, los envía en la identidad, de manera que el kernel es todo G. O sea que, y este homomorfismo, de alguna forma trivial, es interesante, ¿no? Para cualquier G y H grupos, la función constante que va a la identidad es un homomorfismo de grupos. Entonces ahí también tiene otra fuente de ejemplos de homomorfismo entre cualesquiera dos grupos, ¿no? Siempre pueden definir este homomorfismo trivial, cuyo kernel es todo el grupo de salida. Bien, entonces creo que está claro la idea de lo que es un homomorfismo entre grupos y también lo que es el kernel de un homomorfismo. Entonces vamos a comenzar a estudiar pues, propiedades generales que tiene un homomorfismo de grupos, ¿no? Ya aquí alfa es un homomorfismo entre, claro, aquí ya estamos suponiendo que G y H son grupos, aunque no lo digamos, ya cuando hablamos de un homomorfismo estamos entendiendo que G con su operación es un grupo y H tiene su operación y también es un grupo. Entonces, esto es válido, es un teorema que es válido para cualquier homomorfismo de grupos alfa entre G y H, ¿no? Y G es un elemento de G. Entonces, primero, lo que dice es que cualquier homomorfismo de grupos siempre envía la identidad en la identidad. Claro, aquí se refiere este E que está aquí adentro es la identidad del grupo G y este E que está aquí afuera es la identidad en el grupo H, ¿no? Lo estamos denotando igual, pero acuérdense que estos pueden ser muy diferentes, ¿no? Esto puede ser un número y esto puede ser una matriz, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos que, pero está claro que estoy tomando en este caso la identidad de G y la identidad de H. Entonces lo que dice la primera parte es que un homomorfismo siempre envía la identidad en la identidad. Luego tenemos acá una propiedad de los homomorfismos y es que la imagen de una potencia de un elemento es la potencia de la imagen del elemento, ¿no? Y esto es cierto para cualquier entero m. Alfa de g a la n es alfa de g elevado a la n, ¿no? Fíjense que esta potencia es en la operación de h, ¿no? Mientras que esta que está aquí adentro es una potencia con la operación de g. Y una tercera propiedad es que si el elemento g tiene orden finito m, este es el orden en g, entonces el orden de alfa de g es un divisor de m. ¿De acuerdo? El orden de alfa de g en h divide a n. Entonces, estas son propiedades que se cumplen en general para cualquier homomorfismo de grupo, ¿no? O sea, que esto lo podemos aplicar ya después para cualquier homomorfismo. Entonces, comencemos con uno. Vamos a ver por qué razón todo homomorfismo envía la identidad en sí mismo. En sí mismo no, ese es el error que... la identidad de G en la identidad de H, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Digamos que pueden usar este argumento. Si yo calculo alfa de la identidad, aprovechando que alfa es un homomorfismo, yo lo voy a expresar en la identidad como la identidad por la identidad. ¿De acuerdo? Esta identidad es G. Eso está claro, que la identidad por la identidad es la misma identidad E. Pero lo escribo así por la simple razón de que alfa es un homomorfismo de grupos, y como alfa es un homomorfismo de grupos, esto es lo mismo que alfa de E multiplicado por alfa de E. Fíjense que esta es la multiplicación en H.
Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que alfa de E es igual a alfa de E por alfa de E, donde alfa de E es un elemento de H, ¿no? Y H es un grupo. Entonces, en principio, alfa de E es un elemento de H, pero que tiene esta propiedad, que alfa de E es igual a alfa de E por alfa de E. Como H es un grupo, uno sabe muy bien que tenemos la ley de cancelación. Por lo tanto, ¿qué va a pasar acá? Pues que cancelando en cada lado que obtengo. Del lado izquierdo obtengo la identidad en H y del lado derecho obtengo alfa de E. ¿De acuerdo? La ley de cancelación, ¿eso a qué equivale? Bueno, multiplicar por el inverso de alfa de E a ambos lados a la izquierda, por ejemplo, ¿no? Si multiplico por el inverso de este elemento a la izquierda de ambos lados, entonces de este lado me queda la identidad de H y de este lado me queda solo este alfa de E, ¿no? Entonces, esto demuestra la primera parte, ¿no? Que efectivamente un homomorfismo de grupos envía la identidad en la identidad. La segunda parte, vamos a ver que efectivamente la alfa de una potencia es alfa del elemento a la n, ¿no? Entonces, bueno, esto lo podemos hacer ¿de qué forma? Quizás por inducción o podemos empezar con el caso n mayor, para mayores iguales que 0, sabemos que alfa para 0, alfa de g a la 0 es alfa de la identidad, por definición, ¿no? Si estoy tomando aquí un g, cualquiera en g, alfa de g elevado a la 0 es alfa de la identidad, y por la parte 1, esto es la identidad, ¿no? ¿De acuerdo? Y claramente eso también es alfa de g elevado a la 0. Entonces, para n igual a 0 es cierto, vamos a suponer que es cierto para n, y calculamos entonces para n más 1, ¿verdad? Vamos a calcular alfa de g a la n más 1, pero alfa de g a la n más 1, por definición, es alfa de g a la n por g. Como alfa es un homomorfismo, entonces alfa de g a la n por g es alfa de g a la n por alfa de g. Y ahora por la hipótesis inductiva, esto sería alfa de g elevado a la n. Aquí estoy aplicando la inducción multiplicado por alfa de g, y por definición esto es alfa de g elevado a la n más 1. Entonces, eso que nos lleva a que efectivamente esta propiedad 2 es cierta para todos los enteros mayores o iguales que 0. Vamos a ver qué pasa con los enteros negativos ahora, ¿no? Veamos separadamente el caso de n igual a menos 1, ¿no? O sea, quiero calcular alfa de g inverso. Fíjense que si yo multiplico alfa de g inverso, lo multiplico por alfa de g. Profesor, me perdí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Vamos a calcular los inversos? Vamos a demostrar que esto es cierto también para los enteros negativos, ¿no? Porque hasta ahora yo lo he probado solo para los enteros mayores o iguales que 0. Es correcto, sí. ¿Está claro? Entonces voy a probar que también es cierto en realidad para todos los enteros, o sea, para los negativos también. Entonces voy a probar que primero para menos 1 es cierto, ¿no? Es decir, que si quieren lo voy a escribir acá. Lo que voy a probar ahora es que esto es lo mismo que
Esto es lo que voy a probar en este momento, ¿no? Que el inverso de alfa de G, el inverso de alfa de G es alfa de G inverso. Eso es lo que quiero probar ahora. Fíjense que este alfa de G es un elemento de H, ¿no? Entonces lo que quiero probar es que el inverso de este elemento de H es alfa de G inverso, donde este es el inverso en G, ¿no? Eso es lo que quiero probar. Pero entonces lo que estaba tratando de hacer aquí es el siguiente hecho. Fíjense que si yo multiplico alfa de G inverso, lo multiplico por alfa de G, como alfa es un homomorfismo, eso es G inverso G, que es alfa de la identidad, y nosotros en la primera parte vimos que alfa envía la identidad a la identidad. Por lo tanto, este producto da la identidad, y si lo hacen en el otro sentido, pues pasa lo mismo, ¿no? Esto es alfa de G inverso, y G por G inverso es la identidad, y esto es la identidad por la parte 1. Entonces, fíjense que este elemento, ¿qué es lo que estamos probando? Que este elemento multiplicado por este otro da la identidad a la izquierda y a la derecha. Y eso es lo que caracteriza precisamente quién es el elemento inverso de alfa de G, ¿no? El elemento inverso de alfa de G es un elemento que tiene esta propiedad justamente, es decir, que esto es igual a alfa G inverso. Está claro, ¿no? O sea, este alfa de G menos 1 cumple con la propiedad de inverso de alfa de G, es decir, que al multiplicarlo por la izquierda o por la derecha me da la identidad. Por lo tanto, efectivamente, el inverso de alfa de G es alfa de G inverso. Entonces, para n igual a menos 1 es cierto, y además que esto es interesante saberlo en un homomorfismo, ¿no? O sea, si yo calculo la imagen de G inverso, eso es lo mismo que la imagen inversa de alfa de G, ¿no? Eso uno lo usa continuamente, ¿no? Entonces, es cierto para n menos 1. Entonces, claro, si me doy yo ahora un m estrictamente positivo, me faltaría, es el caso alfa de G elevado a la menos m, ¿no? ¿De acuerdo? Tendríamos que ver que eso es alfa de G a la menos m, ¿no? Pero esto es igual a ¿quién? Fíjense que esto es alfa de G a la menos 1 elevado a la m, ¿no? Donde m es un entero positivo. Pero fíjense que por este caso, el alfa de G a la menos 1 yo lo puedo meter aquí, ¿no? O sea que esto es alfa de G a la menos 1 todo a la m. ¿De acuerdo? Pero fíjense que el m es un entero positivo ahora, y yo ya probé que eso es cierto para m positivo. Por lo tanto, esto sería igual a ¿quién? A alfa, ese m yo lo puedo meter, o sea que sería igual a G a la menos 1 a la m, ¿no? Porque yo probé que era cierto para los positivos en el paso anterior. Pero fíjense que esto es lo mismo que alfa de menos 1 a la m, es lo mismo que G a la menos m. Entonces, ese es el paso que me faltaba, ¿no? Fíjense que a partir de esta relación que la utilicé aquí, entonces yo ya puedo concluir. ¿Qué es lo que podemos concluir aquí? Que si yo tengo alfa de G en H, un homomorfismo y un elemento G en el grupo, entonces alfa de G a la M es lo mismo que alfa de G a la M para todo M en Z, o sea, números enteros positivos, cero negativos, todo. Esta propiedad se cumple, ¿no? Entonces, digamos que eso demuestra la segunda parte, que es un resultado también muy práctico, muy útil, se usa continuamente. Y la tercera parte, eh,
¿Puedo volver un toque? Un momento. Perdón, Me hace el perdón, favor y... sí, Hola. Me hace el favor y se vuelve un toque un momentico. Ya. Para terminar de copiar, es que... no sé. ok. Acuérdense que yo esto lo pongo en Classroom después, ¿no? Todas las transparencias, las diapositivas. Listo, profe, ya. Listo. Ya copiaste y quedó claro este Sí, argumento, ¿no? sí, profe, ya copié, quedó claro. Sí, señor. Ok, ok. Bien. Entonces, la tercera parte del teorema, acuérdense que estamos en esta situación, ¿no? Alfa de G en H, un homomorfismo de grupos. Entonces, la tercera parte que decía, bueno, tengo un G en G y estamos suponiendo que el orden de G es M, ¿no? Que era finito, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa si el orden del elemento es finito acá? Eso, bueno, sabemos qué significa, ¿no? Que G a la M es la identidad y además M es el entero positivo más pequeño que tiene esta propiedad, ¿no? Eso es lo que significa que G a la M es la identidad, ¿no? Pero entonces vamos a calcular quién es alfa de G elevado a la M. Fíjense que por la parte 2, o mejor dicho, esto es alfa, vamos a escribirlo así mejor, vamos a escribirlo así, perdón. E es alfa de E, ¿cierto? Porque esa es la primera parte, ¿no? Es igual a alfa de E y esto es alfa de G a la M, ¿no? Porque G a la M es la identidad. ¿De acuerdo? Entonces, E es déjame borrar aquí. Entonces, ya sabemos por la parte 1 que alfa manda la identidad en la identidad y nosotros sabemos que G a la M es la identidad. Por lo tanto, y ahora por la parte 2 que nosotros probamos, esto es alfa de G elevado a la M. Entonces, ¿qué estamos probando? Que M es un entero positivo tal que alfa de G a la M es igual a la identidad. Pero eso entonces, ¿qué nos dice sobre el orden de alfa de G? Eso nos dice que alfa de G divide a M. Eso es un resultado que tenemos de atrás en la teoría de grupos en general, ¿no? O sea, en general, ¿no? Recuerden que si yo tengo un grupo G y un elemento A de orden M, y si yo tengo que A a la T es la identidad, entonces el orden es un divisor de T. Esto es cierto en cualquier grupo. De manera que lo que hemos demostrado es que el orden de alfa de G es un divisor del orden de G. ¿De acuerdo? O sea, que el orden de la imagen de un elemento es un divisor de el orden del elemento G. Entonces, eso demuestra la parte 3. Entonces tengo 3 propiedades en un homomorfismo general. Esto es para cualquier homomorfismo de grupos. Tienen que pues, tenerlo siempre en mente que el homomorfismo envía la identidad del grupo G en la identidad del grupo H. Eso siempre lo hace cualquier homomorfismo. Y estas 2 propiedades que son muy prácticas, ¿no? Esas van a estar apareciendo continuamente cuando estemos trabajando con los homomorfismos, ¿no? Bien. Ahora continuamos examinando las propiedades de los homomorfismos en general. Alfa de G en H es un homomorfismo de grupos
Entonces, fíjense la sorpresa de lo que es el kernel de alfa, ¿no? Hasta ahora, pues nosotros tenemos muy claramente definido quién es el kernel de alfa y lo hemos calculado en varios ejemplos y siempre lo habíamos tratado como un simple subconjunto del grupo G, ¿no? Pues fíjense lo que dice este teorema. Ese kernel no es un simple subconjunto de G. Ese kernel es un subgrupo normal del grupo G. Es un subgrupo normal. Y fíjense que eso es para cualquier homomorfismo de grupos. O sea, yo tomo cualquier homomorfismo de grupos y el kernel es un subgrupo normal de G, o sea, que tiene mucha estructura. No es simplemente un subconjunto de G como lo estábamos tratando hasta ahora, sino que tiene, pues, es un subgrupo normal del grupo G. Y la segunda parte, una vez que uno tiene un homomorfismo, esto nos da como un criterio o una forma de demostrar cuándo el homomorfismo es uno a uno o inyectivo, ¿no? Un homomorfismo alfa va a ser inyectivo si solo si el kernel de alfa se reduce exactamente al elemento identidad del grupo G. Entonces, si ustedes tienen un homomorfismo de grupo y quieren ver que alfa es inyectiva, pues calculan el kernel de alfa, ¿no? Y a veces esto es más práctico, ¿no? Y si el kernel de alfa se reduce a la identidad, entonces ya saben que alfa es inyectiva. Si tiene más que el elemento de identidad, saben que alfa no es inyectiva, ¿no? Entonces, ese es el teorema de 411 y fíjense que estamos de nuevo en una generalidad, ¿no? O sea, para cualquier homomorfismo de grupos donde E y H son grupos cualquiera. Entonces, para probar uno, hasta ahora, repito, lo que nosotros sabemos que esto es un subconjunto de G. Entonces, deberíamos empezar por demostrar que el kernel de alfa es un subgrupo de G, ¿no? Y para probar que el kernel de alfa es un subgrupo de G, lo primero que tenemos que ver es que E pertenece al kernel de alfa, ¿no? Esa es la primera condición que uno tiene que garantizar para que sea un subgrupo. Y E pertenece al kernel de alfa porque alfa de E, por la parte 1 del teorema, es precisamente la identidad en H. Entonces, ¿qué significa eso? Que efectivamente E pertenece al kernel de alfa. Los elementos del kernel de alfa son los elementos, si quieres lo voy a repetir acá, el kernel de un homomorfismo son todos los elementos del grupo cuya imagen es la identidad en H. Y entonces la identidad de G satisface precisamente eso, ¿no? Alfa de la identidad es G y eso nos demuestra que E pertenece al kernel de alfa. Y lo segundo que tenemos que probar para que sea un subgrupo kernel de alfa es que me doy dos elementos cualquiera allí, ¿no? Sean X y Y, dos elementos cualquiera del kernel de alfa. Entonces, a mí me interesa saber si X por Y inverso vuelve a caer en el kernel de alfa. ¿De acuerdo? Eso es lo que tendría que probar para que sea un subgrupo. O sea, si me doy dos elementos en el kernel de alfa, entonces tengo que demostrar que X por Y inverso también pertenece al kernel de alfa. Y la única manera de yo saber si un elemento está en el kernel de alfa es calcular su imagen y ver si eso da la identidad de H, ¿no? Si yo calculo alfa de esto y me da la identidad de H, entonces estaríamos demostrando que X por Y inverso está en el kernel de alfa. Y aquí pues vamos a utilizar todas las propiedades que conocemos del homomorfismo de grupos, ¿no? En primer lugar, este es alfa de un producto de dos elementos en G, por lo tanto, esto sería alfa de X multiplicado por alfa de Y inverso. Porque es un homomorfismo de grupo, esa es la propiedad que caracteriza el homomorfismo de grupo, ¿no? Es la definición de homomorfismo de grupo, ¿no?
Pero acuérdense ahora que esto es alfa de X y nosotros probamos que alfa de Y inverso es lo mismo que alfa de Y inverso. ¿Se dan cuenta? Entonces, este inverso, el alfa del elemento Y inverso es lo mismo que calcular la imagen y después calcular el inverso en H. Pero, ¿qué ventaja tiene ahora esto? Fíjense que X y Y están en el kernel de alfa. Si X y Y están en el kernel de alfa, eso quiere decir que alfa de X es la identidad y que alfa de Y es la identidad. Eso es precisamente lo que significa que X y Y sean elementos del kernel de alfa. Pero si alfa de X es la identidad y alfa Y es la identidad, entonces esto me va a quedar E multiplicado por E inverso, y esto claramente es la identidad. Entonces, ¿qué demostramos? Que alfa de X por Y inverso es la identidad. Es decir, que X por Y inverso pertenecen al kernel de alfa y, por lo tanto, el kernel de alfa es un subgrupo de G. Entonces ya se dan cuenta que el kernel pues ya tiene estructura, o sea, digamos, con la operación de G, el kernel de alfa es un grupo. Eso es lo que estamos diciendo, o sea, que no es un simple subconjunto de G, no es cualquier subconjunto, es un subgrupo. Y vamos a ver que además es un subgrupo normal, o sea, para cualquier homomorfismo de grupos, el kernel es un subgrupo normal. Y nosotros tenemos una manera de hacerlo, ¿no? ¿Cómo probamos que esto es normal acá? Tenemos que darnos, dime. El tema 43, y para todo A en G y para todo H en el kernel. ¿Correcto? Exactamente, eso es lo que tendríamos, exactamente, ese es el criterio que tenemos, ¿verdad? O sea, me doy un G en G cualquiera, o sea, un G en el grande, y digamos un X en el pequeño, en el subgrupo, ¿no? Me doy un elemento en el grande y un elemento en el pequeño. Y entonces yo lo que tengo que hacer es calcular quién es G inverso por X por G. Tengo que calcular este elemento y ¿qué quiero probar? Que vuelve a caer en el pequeño, en el subgrupo. Esto es lo que yo quiero probar. Que si G está en G y X está en el kernel, entonces este producto vuelve a caer aquí en el kernel. Es lo que queremos probar. Pero repito, la única forma que nosotros tenemos para saber si un elemento está en el kernel de alfa es calcular su imagen y ver que eso es la identidad. Y entonces volvemos a aplicar todas las propiedades que sabemos de homomorfismo. Este es el homomorfismo de un producto de elementos, ¿no? Entonces, por la propiedad de homomorfismo, esto sería alfa de G inverso multiplicado por alfa de X multiplicado por alfa de G. ¿De acuerdo? Y ahora que sabemos, fíjense que es esa propiedad que yo les había comentado que es muy útil, ¿no? Y cuando yo tengo un homomorfismo de grupos, para calcular la imagen de un elemento inverso, eso es lo mismo que calcular la inversa, pero de la imagen. Y aquí queda alfa de X por alfa de G. Ahora, fíjense que G es un elemento del grupo G, y de manera que sobre la imagen de G no sabemos mucho, ¿no? Es un elemento de H, pero no sabemos gran cosa. Pero sí sabemos mucho del X. O sea, al estar el X en el kernel de alfa, entonces eso quiere decir que alfa de X es la identidad.
Por lo tanto, este elemento es la identidad y esto se va a convertir en alfa inverso multiplicado por la identidad multiplicado por alfa de G. Y fíjense que esto es un elemento por su inverso, que es la identidad en H, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, este elemento, al estar aquí en el kernel, es la identidad, ¿no? Entonces, esto se reduce a el inverso de alfa de G por alfa de G. Y este producto es la identidad. Entonces, ¿qué probamos? Que G, la imagen de G inverso XG es la identidad, y entonces claramente eso significa que G inverso XG, por lo tanto, pertenece al kernel de alfa, y entonces concluimos que el kernel de alfa es un subgrupo normal de G. ¿De acuerdo? Que es lo que queríamos demostrar, ¿no? Entonces, estamos en la primera parte queda demostrada, y véanlo bien, ¿no? O sea, estamos diciendo algo muy fuerte, ¿no? O sea, cualquier homomorfismo de grupo tiene kernel normal en el grupo de salida, ¿no? Eso es cierto para cualquier homomorfismo de grupo, ¿no? Fíjense que eso ya permitiría, y que lo haremos posteriormente, al ser el kernel de alfa un subgrupo normal de G, uno puede pasar al cociente, ¿no? De G sobre el kernel de alfa, por ejemplo, ¿no? Eso ya tiene estructura de grupo, ¿no? Y eso va a ser interesante más adelante, ¿no? Bien, la segunda propiedad que tiene un homomorfismo de grupos, o sea, tengo alfa de G en H, un homomorfismo de grupos. Entonces, ¿qué es lo que dice la segunda parte? Ya va, que se me olvidó. Ah, ok. Que alfa es 1 a 1 si y solo si el kernel de alfa se reduce a la identidad del grupo G. Entonces, no sé, vamos en esta dirección, por ejemplo, ¿no? Supongamos que alfa es, voy a escribir, supongamos que alfa es 1 a 1. Entonces, vamos a ver que el kernel se reduce a la identidad, ¿no? Entonces, vamos a tomar un elemento en el kernel, ¿no? Cualquiera, ¿no? Sea X perteneciente al kernel de alfa. Entonces, ¿qué quiero probar? Que ese X necesariamente tiene que ser la identidad, es que el único elemento es la identidad, ¿no? Entonces, si X está en el kernel de alfa, entonces, por definición del kernel, entonces alfa de X es igual a la identidad, ¿de acuerdo? Eso es que X está en el kernel. Pero recuerden, la parte 1 de aquel teorema dice que un homomorfismo siempre manda la identidad de G en la identidad en H. Eso siempre lo sabemos en un homomorfismo de grupos. Pero entonces, ¿qué tenemos aquí? Que alfa de X es igual a alfa de E. Entonces, como alfa es 1 a 1, X tiene que ser igual a E. Y así, el kernel de alfa se reduce solo a la identidad. Entonces, eso prueba una dirección, ¿no? En la otra, vamos a ver que, pues supongamos que dime. Probar que suponer que no es 1 a 1 y
probar que entonces existe otro elemento distinto de n externo. Sí, sí, es una forma indirecta, ¿no? ¿Y qué harías, por ejemplo? Dime cuál sería tu razonamiento Eh, aquí. Como supongamos por contrarrecíproco que alfa no es 1 a 1, entonces existen Ajá. x, y en G. Ok, supongamos que alfa no es No es un... inyectivo, entonces existen x, y distintos, Existen X distintos Y, tales que la imagen es igual, alfa de x es igual a alfa de y. ¿correcto? Entonces notamos que x por y a la menos 1 va a pertenecer al kernel de phi. X por Y inverso pertenece al kernel Al de kernel, alfa. pues si consideramos alfa de x por alfa de y, exacto, va a ser e. Y como x es distinto de y, no tiene por qué y inverso ser igual a x inverso. Entonces, A ver, estamos suponiendo que alfa no es 1 a 1 exacto. y ¿qué es lo que quiero probar? Que hay un elemento en el kernel distinto a la identidad, ¿no? Sería lo que... Y x por y a la menos 1 es distinto a la identidad, pues x es distinto de y. Exacto, pero esto que está en el kernel es la pregunta, ¿no? Estamos Pues haciendo eso eso. va a ser alfa de x por alfa de y a la menos 1, pero alfa de y es igual a alfa de x, que es la hipótesis. Entonces va a ser Exactamente. alfa de x por alfa de x a la menos 1. Exacto, de ahí termina el argumento. Como alfa de x igual a alfa de y, este producto es la identidad, y entonces y x por y inverso es distinto de la identidad, ¿no? Entonces, ¿qué probamos? Si alfa no es 1 a 1, entonces el kernel de alfa no es la identidad, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces ese argumento es correcto, ese argumento es correcto. También se puede hacer directo, ¿no? En realidad, ¿no? Para no hacer un doble negación allí, pero esto es perfectamente, el razonamiento es exactamente el mismo, de hecho, ¿no? Pero si uno quisiera ir en el otro sentido, suponer que el kernel de alfa, supongamos, voy a hacerlo aquí en un cuadrito, es esencialmente lo mismo, ¿no? Pero directo, ¿no? Vamos acá, ¿no? Supongamos que el kernel de alfa es la identidad, ¿verdad? Y sean X y Y en G tales que alfa de X es igual a alfa de Y, ¿no? Entonces yo quiero probar que X tiene que ser igual a Y. Eso sería probar que alfa es 1 a 1. Pero entonces si alfa de X igual a alfa de Y, entonces alfa de X por Y inverso, por la misma razón que tú dijiste, esta es la identidad, ¿cierto? Pero si X, eso quiere decir que X por Y inverso pertenece al kernel de alfa, pero el kernel de alfa hay un solo elemento, que es la identidad, ¿no? Entonces, eso quiere decir que X por Y inverso es la identidad y por lo tanto X es igual a Y. Entonces, es una manera directa, pero es lo mismo que tú hiciste acá, ¿no? Entonces, queda demostrado que en un homomorfismo, claro, esto es cierto siempre que uno tenga un homomorfismo, ¿no? Si uno tiene un homomorfismo de grupos y uno quiere demostrar que el homomorfismo es 1 a 1, entonces basta calcular el kernel de ese homomorfismo y ver que se reduce a la identidad. Muy bien, entonces ya tenemos demostrado este teorema, que también es muy útil. Y entonces pasemos ahora a una definición, realmente, lo que estamos haciendo aquí, ¿no? O sea, si yo tengo alfa, un homomorfismo de grupos, y tengo L, un subgrupo de G, del grupo de partida, entonces su imagen de L la vamos a denotar como alfa de L,
y va a ser los alfa de L tales que L está en L. Fíjense que esto no tiene ninguna diferencia, este simplemente es el conjunto imagen de L, ¿no? Como función, pues, ¿no? Ustedes ya han visto que si uno tiene un subconjunto de acá, pues el conjunto imagen es este conjunto de acá, ¿no? Para nosotros nos va a interesar, ya que tenemos una estructura rica de grupos, no solamente su conjunto de G, sino sus grupos de G, ¿no? Entonces, lo que está diciendo esta definición es que si ustedes tienen un subgrupo de G, la imagen de L es el conjunto alfa de L definido así. Y por otro lado, si toman un subgrupo de H, entonces pueden tomar la imagen inversa, ¿no? La imagen inversa de M, que se denota así, alfa inversa de M, y va a estar formada por todos los elementos del grupo, tales que la imagen cae en M. Entonces, aquí no hay nada nuevo desde el punto de vista de grupos, ¿no? Estas son las mismas definiciones que ustedes conocen para funciones, ¿no? O sea, si ustedes tienen un subconjunto de H y esto es una función, pues la imagen inversa de ese subconjunto está formado por todos los elementos de acá, cuya imagen cae en ese conjunto, ¿no? Entonces, aquí no hemos hecho nada, simplemente, bueno, establecer una notación de lo que es el conjunto imagen y la imagen inversa, ¿no? Por ejemplo, en G igual a Z, como en el ejemplo 4.12, esta era como la proyección, ¿no? Es decir, yo tengo alfa de Z por Z en Z, definido, esto está definido alfa de AB igual a B, ¿no? O sea, donde A y B son enteros, ¿no? Entonces, este es alfa. Entonces, L, en este caso, son los enteros pares, ¿de acuerdo? Ese sería, y eso que está allí viene siendo, pues, esto es un subgrupo de Z por Z, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un subgrupo de Z por Z. Entonces, vamos a ver quién sería la imagen de alfa de L, ¿no? ¿Quién sería el conjunto imagen de alfa de L, ¿no? Alfa de L, por definición, ¿quién es? Es alfa de los elementos de L. ¿Pero cómo son los elementos de L? Son elementos de la forma 3K, 5M, digamos, son múltiplos de 3, ¿no? Donde K y M son enteros, ¿no? ¿De acuerdo? El conjunto imagen sería el conjunto de los alfa de elementos en L, pero los elementos de L son múltiplos de 3 en la primera coordenada y múltiplos de 5 en la segunda coordenada. Pero por cómo está definido esto, ¿quién es alfa de 3K5M? Se proyecta en la segunda, donde M está en Z, y entonces los 5M con M en Z son precisamente los múltiplos de Z. Es decir, que la imagen de L es un subconjunto aquí de este lado, ¿no? De Z, el conjunto imagen está de este lado y van a ser los múltiplos de Z. Y al revés, tomo alfa inverso de M. Alfa inverso de M, que son los múltiplos de 6Z. Esto va a ser igual a ¿quién por definición? Son todos los elementos en la salida, es decir, en Z por Z. Son todos los elementos en Z por Z que tienen ¿qué propiedad? Que alfa, que su imagen pertenece a los múltiplos de 6. Pero esos son todos los elementos tales que B pertenezca a
¿Y esto es igual a quién? Bueno, pues eso es precisamente, fíjense que la única condición es que la segunda coordenada sea un múltiplo de 6. Es decir, que eso es lo mismo que z por 6z, que es lo que concluye acá, ¿no? Es decir, que la única condición es que la segunda coordenada sea un múltiplo de 6. Fíjense que A puede estar en cualquier parte, ¿no? Entonces, fíjense que este ejemplo en realidad no ha hecho nada de teoría de grupos, ¿no? Aquí esto es un simple cálculo de imagen y preimagen de una función. Eso es hasta ahora lo que hemos hecho acá, ¿no? Pero fíjense que en este teorema vamos a ver que hay más estructura, ¿no? Ok, hay más estructura en un homorfismo de grupos, ¿no? Fíjense que, de nuevo, si yo tengo un homomorfismo de grupos cualquiera, y yo tomo un subgrupo del grupo de partida, entonces la imagen no es cualquier subconjunto de H, sino que también tiene estructura de subgrupo en H. Entonces, eso es lo que dice la primera parte. O sea, si yo tengo un homomorfismo de grupos cualquiera y tomo un subgrupo del grupo de partida, entonces la imagen es un subgrupo del grupo de llegada. Y además, si él es normal, o sea, si toman un subgrupo que es normal en el grupo de partida, entonces la imagen es normal, pero no necesariamente en todo H, ¿no? Lo que está diciendo la parte 2 es que la imagen es normal en la imagen de G, que ya sabemos por la parte 1 que esto también es un grupo, o sea, alfa de L es un subgrupo de alfa de G. Entonces lo que está diciendo es que si L es normal en G, entonces también alfa de L es normal en alfa de G. Claro, si el alfa fuera sobreyectiva, pues alfa de G sería todo H, y entonces uno sí tendría que la imagen es normal en H, ¿no? Pero en principio es solamente normal en alfa de G, ¿no? Entonces vamos a ver esas primeras dos para continuar, ¿no? Entonces, veamos, si L es un subgrupo de G, vamos a ver que alfa de L es un subgrupo de H, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que E pertenece a alfa de L, ¿no? Y eso ocurre ¿por qué? Eso ocurre porque alfa de E sabemos que es la identidad, ¿de acuerdo? Y como L es un subgrupo, la identidad está en L, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso ya demuestra que la identidad está en alfa de L, ¿no? ¿De acuerdo? Porque la identidad es alfa de E para un E en L, ¿no? Aquí lo importante es, como L es un subgrupo de G, entonces uno sabe que la identidad está en L. Y como la identidad está en L, entonces E se escribe alfa de E por la parte 1 hasta el teorema, y eso quiere decir que está en alfa de L. Bien, y lo otro que habría que demostrar es que si yo me doy dos elementos, llamémosles X y Y, en alfa de L, entonces queremos probar que X por Y inverso está en alfa de L también, ¿no? Entonces queremos ver que, esto es lo que queremos ver, ¿no? Que X por Y inverso también está en alfa de L. Pero si X y Y están en alfa de L, ¿qué significa eso? Que X yo lo puedo escribir como alfa de U y Y lo puedo escribir como alfa de V, donde U y V están en L, ¿no? Esa es la definición. Entonces, veamos quién es X por Y inverso. X por Y inverso va a ser igual a quién? A alfa de U por alfa de V inverso, ¿no? Pero ya hemos visto que eso es lo mismo que alfa de U por alfa de V inverso, por esa propiedad que ya nos ha sido tan útil. O sea, yo puedo meter el menos 1. Y esto es alfa de U por V menos 1.
Y fíjense que como U y V pertenecen a L y L es un subgrupo, estamos suponiendo que L es un subgrupo, entonces ¿dónde cae U por U, V menos 1? Esto cae en L porque L es un subgrupo, como U y V están en L, U por U, V menos 1 cae en L también, y entonces demostramos que X por Y inverso es alfa de un elemento de L. Es decir, que efectivamente X por Y inverso pertenece a alfa de L. Entonces, esto demuestra efectivamente que la imagen de L, o sea que phi de L, es un subgrupo de H. Ahora, tenemos más, ¿no? Es decir, si alfa de G en H es un homomorfismo, y entonces la segunda parte dice que si L es un subgrupo normal de G, entonces la imagen es un subgrupo normal en la imagen de G, recuerden, no es en H, sino en la imagen de G. Entonces ya sabemos, acabamos de demostrar que ya sabemos que alfa de L es un subgrupo bueno, es un subgrupo de H, en particular va a ser un subgrupo de alfa de G. Ahora, lo que tenemos que probar es que es normal. Entonces, para probar que es normal, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darnos vamos a llamarlo un Z, en alfa de G, y tenemos que darnos digamos, un X en alfa de L. ¿Y qué tenemos que probar? O sea, tenemos que calcular Z inversa XZ. ¿Y dónde queremos ver que eso cae? Que cae aquí en alfa de L, ¿no? Eso es lo que queríamos probar. Queremos probar que esto pertenece a alfa de L. Ahora, ¿cómo hacemos eso? O sea, fíjense que la información que sí tengo es que Z está en alfa de G. O sea que Z yo lo puedo escribir como alfa de U, donde U está en G, y X yo lo puedo escribir como alfa de un W, donde W está en L, eso sí lo sabemos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que aquí podemos calcular Z inversa X por Z. Z inversa X por Z, ¿quién sería? Alfa de U inversa por alfa de V por alfa de U. Y esto, bueno, lo voy a hacer en un solo paso porque yo creo que ya tenemos más experiencia. Este inverso lo puedo meter aquí, U inverso, y como es un homomorfismo de grupos, esto al fin de cuentas va a quedar así, ¿no? Así. Alfa de U inverso por W por U. Y fíjense ahora qué podemos decir de este elemento. Fíjense que U está en G y W está en L, y L es normal en G. Fíjense, este está en L y U está en G, y L es normal en G. Entonces, ¿este elemento dónde cae? En L, ¿no? O sea, es decir, que esto pertenece a alfa de L. ¿Por qué? Porque U inverso V, U pertenece a L, pues L es normal en G. Como L es normal en G, este elemento cae en L y por lo tanto este cae en alfa de L. Entonces, ¿esto qué demuestra? Esto lo demuestra que efectivamente alfa de L es normal en alfa de G. Fíjense que la normalidad es en alfa de G cuando lo utilizamos aquí. Para poder calcular este elemento, nosotros estamos usando que el Z lo puedo escribir como un alfa de U, ¿no? Y eso lo puedo hacer porque Z está en alfa de G. Pero si Z estuviera en H, no necesariamente el Z tiene que ser un alfa de alguien, ¿no?
entonces yo ya no podría calcular esta expresión, ¿no? Entonces, por eso es importante que la normalidad ocurre en general es en el conjunto imagen, ¿no? Bien, entonces tenemos las primeras dos partes. Las segundas dos partes dicen que el cíclico pasa en un homorfismo de grupos de un lado al otro, ¿no? Es decir, si yo tengo un subgrupo cíclico aquí, entonces la imagen también es cíclica, y si el L es abeliano aquí, entonces la imagen también es abeliana acá, ¿no? Vamos a hacer eso. O mejor dicho, vamos a seguir aquí. Entonces, de nuevo, si alfa de G en H, un homomorfismo, yo tengo que L es un subgrupo de G cíclico. Entonces, ¿qué significa que L sea cíclico? Que L va a estar generado por un elemento A en G. Entonces, quiero probar que alfa, la imagen, también es cíclica. Y claro, ¿quién sería el candidato para que genere alfa de L? Pues lo natural sería que la imagen de A, como A genera L, uno pensaría que la imagen de A bajo alfa debe generar alfa de L, ¿no? Y veamos que, en efecto, para probar que está generado me doy un elemento cualquiera aquí, no sé, tomo un Y en alfa de alfa de L. Entonces, ¿qué significa que Y está en alfa de L? Que Y se puede escribir como alfa de un X, donde X está en L, ¿no? Eso es lo que significa que Y está en alfa de L. Pero ahora X está en L y L es cíclico, ¿no? Como L está generado por A, entonces X va a ser igual a la M para algún entero M en Z, ¿no? Y de esa forma, fíjense que Y, que es alfa de X, va a ser alfa de A la M. Pero como alfa es un homomorfismo, nosotros probamos que esto es, ¿se acuerdan la propiedad de homomorfismo? Esto es lo mismo que alfa de A la M. Entonces, ¿qué probamos aquí? Que todo elemento de la imagen de L es una potencia de alfa de A a la M, ¿no? Entonces, eso demuestra que, en efecto, alfa de L está generado por alfa de A. Y probar que si L es un subgrupo de G abeliano, entonces alfa de L también entonces, para probar que alfa de L es abeliano, me doy, sean, qué sé yo, WZ, vamos a llamarlos así, pertenecientes a alfa de L, ¿de acuerdo? Entonces, W se puede escribir como alfa de C con C en L, y Z es igual a alfa de un D con D en L. Eso es que W y Z estén en alfa de L, ¿no? Es esto exactamente. Entonces vamos a multiplicar W por Z. Esto es lo mismo que alfa de C por alfa de D. Como es homomorfismo, es alfa de CD. Y fíjense que C y D están en L,
y L es abeliano, entonces aquí sí podemos conmutar, o sea que esto es lo mismo que DC. Ahí es donde estamos usando la hipótesis, que L es un subgrupo abeliano. Y bueno, y ahora regreso, alfa D, alfa C, y esto va a ser entonces Z por 1. Entonces eso demuestra que alfa, la imagen es abeliana si el subgrupo es abeliano. Alfa es sobre, sí, solo si la imagen de G es igual a H. Pues esto que está acá no hay nada que probar, esa es la definición precisamente de que una homorfismo, que una función sea sobreyectiva, ¿no? Una función es sobreyectiva si solo si el conjunto imagen es todo H. Entonces vamos a ver, para terminar, digamos, esta parte 6 y 7, la situación cuando uno se da un subgrupo aquí en H, entonces la imagen inversa es un subgrupo en G. Y si el subgrupo es normal acá, entonces la inversa también, ¿no? Eso es lo que nos quedaría por ver para terminar este teorema. Voy a abrir aquí otro nuevo. Entonces, ya supongamos que alfa de G en H es un homomorfismo, y entonces me doy M, un subgrupo de H, ¿no? Fíjense que estoy tomando ahora los subgrupos de este lado, y entonces vamos a probar que la imagen inversa de M es un subgrupo de G. Bueno, y recuerden, ¿no? El alfa inversa de M está formado ¿por quién? Por todos los elementos del grupo, tales que alfa de G pertenece a M. Entonces, bueno, para probar que es un subgrupo, lo primero que tengo que ver es que la identidad pertenece a alfa inversa de M, ¿no? Fíjense que esta es la identidad de G, ¿no? ¿Y por qué la identidad pertenece a la imagen inversa de M? Por la misma razón de siempre, ¿no? Porque alfa de E es igual a la identidad, ¿no? Entonces, fíjense que alfa de E es la identidad y la identidad, esta E, está claro, ¿no? O sea, para probar que un elemento está aquí, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que ese elemento, su imagen cae en la identidad. Y fíjense que alfa de E, esto está acá porque M es un subgrupo, ¿no? Como M es un subgrupo de H, entonces la identidad está en M, porque M es un subgrupo de H. Entonces alfa de E cae en M, eso quiere decir que E es un elemento de alfa inverso a M. Y la otra condición es que si yo me doy dos elementos, X y Y, en alfa inverso de M, entonces, ¿qué quiero probar? Quiero probar que X por Y inverso también pertenece a alfa inverso de M. Pero si X y Y pertenecen a esto implica que tanto alfa de X como alfa de Y pertenecen a M, ¿no? Esa es la definición. Como estos dos elementos están en la imagen inversa de M, entonces sus imágenes caen en M. Entonces, ¿cómo sé yo si X por Y inverso está en alfa inverso de M? Tengo que calcular su imagen, ¿no? Su imagen, ya sabemos que por repetidas veces que lo hemos hecho, que esto es lo mismo que esto. Alfa de X y alfa de Y, los dos están en M. Y M es un subgrupo de H, por lo tanto, esto pertenece a M, ¿no? Porque M es un subgrupo de H. Como alfa de X y alfa de Y están en M, esto cae en M, y eso implica que X por Y inverso, entonces, pertenece a alfa inverso de M. Y así, pues hemos probado que alfa inversa de M efectivamente es un subgrupo de G. Ahora, para probar la normalidad, ¿no? Que es lo otro que queremos probar. O sea, supongamos ahora que M es normal
en H. Entonces quiero probar que alfa inverso de M es normal en G. Entonces, ¿qué hacemos acá? Fíjense que para probar la normalidad, yo me tengo que dar un elemento en el grupo G y un elemento X en alfa inversa de M, y tengo que ver qué pasa entonces con G inverso X G. Tengo que ver que esto cae en alfa inverso de M, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Fíjense que para yo saber si un elemento está en alfa inverso M, yo tengo que calcular alfa de esto y ver que esto cae en M. Pero ya sabemos, ya lo hemos calculado varias veces, que esto es alfa G inverso, alfa de X, por alfa de G. Y fíjense que como X está en alfa inversa M, entonces alfa de X está en M. Y M es normal en H. Como M es normal en H, fíjense que este elemento está en M. Y aquí aparece un elemento de G inverso por otro. Fíjense que esto es un elemento cualquiera de G, ¿no? Perdón, de H, perdón. Estos son en H, ¿no? M es normal en H. Alfa de G es un elemento de H y este es su inverso. Entonces nosotros sabemos que justamente al ser H, M normal en H, como es normal en H, esto vuelve a caer en M. Entonces eso implica que G inverso XG pertenece a alfa inverso de M. Perdón. ¿De acuerdo? Entonces eso prueba entonces que efectivamente alfa inversa es normal en G. De tal forma que eso termina la prueba del teorema que tiene varias condiciones, y tienen que tratar de entonces de tener siempre en mente este tipo de cosas en un homomorfismo de grupos, ¿no? Entonces, en resumen, si alfa es un homomorfismo de grupos, entonces el homomorfismo envía subgrupos en subgrupos, ¿verdad? Un homomorfismo envía subgrupos en subgrupos, y si el subgrupo es normal, entonces su imagen es normal en la imagen del homomorfismo. Luego, las propiedades de cíclico y abelianas también pasan en un homomorfismo de grupo. O sea, si tienen subgrupo cíclico o abeliano, entonces la imagen es cíclica o abeliana. La sobreyectividad, ya sabemos que un homomorfismo es sobreyectivo si su imagen es todo H. Y luego, esta propiedad también es importante. O sea, si toman un subgrupo en el grupo de llegada, entonces su imagen inversa también es grupo. Y si lo toman normal, entonces su imagen inversa es normal en G. Entonces, eso vendría siendo, pues, el fin de esa sección. Ya la clase que viene vamos a entrar a estudiar los isomorfismos, que fue como yo introduje la clase de hoy, ¿no? O sea, digamos que empezamos a estudiar homomorfismos para ver isomorfismos, que precisamente es el tipo de concepto que me va a permitir a mí identificar cuando dos grupos son iguales estructuralmente, algebraicamente, ¿no? Entonces, eso va a ser cuando hay un isomorfismo entre ellos, ¿no? Pero eso ya lo empezaremos la clase que viene. De manera que voy a terminar por hoy. Y nos vemos entonces